Mis hermanos y hermanas, esta es la Universidad de la Oración. Estamos con el pastor Wilson Urango Rodríguez. Oye, es de Necoquillo, Chigororó, porque no le entendí bien, hermano. Usted, como que de esos dos pueblos que están cerca. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor, gracias. Bueno, la verdad, mi nacimiento es Necoclí. Ajá, muy bien. El pueblito de Cuadrado, pero me crié en Chigorodó, o sea que soy más de Chigorodó que de allá. Bueno, ya lo sé. Bienvenido, pastor. Pero como dice nuestro hermano Pepe, qué presentación, oiga, cómo lo presenta el pastor Eustiquio ahora. Gracias, pastor, de verdad, muchas gracias. Como siempre lo he dicho en audios anteriores, le doy gracias al Señor que me ha permitido estar al lado suyo. Voy a hacer una confesión ahora. Para mí la familia Cañas fue de una bendición grande. Lo son todavía. El pastor Nemías, un abrazo, pastor Nemías, que el Señor lo bendiga. El pastor Enoch. Pero yo le agradezco mucho al Señor que me haya traído a su vida, pastor. Gracias, pastor. He aprendido mucho. Cuando el Señor comenzó a levantar mi ministerio, lo hizo a través de la familia Cañas, pero lo que el Señor ha hecho con usted es que me ha dado firmeza. Gracias. He crecido al lado suyo, pastor. Para mí ha sido una bendición y aprovecho este espacio para agradecer a Dios por la vida de nuestro pastor Eustiquio Mosquera, de verdad. Y ahora estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Tobías Jiménez, de quien hemos aprendido también muchísimo, pastor. Muchísimo, pastor. Vamos a la segunda parte. Así vean. No apto para damas. No, la segunda, no apto para mujeres. Para mujeres. Pero hermana, bienvenida sea. Si usted quiere, compártalo. Y de hecho, quienes más van a publicitar este tema van a ser las mujeres, sí, porque quieren que su esposo cambie. Su tío, su papá, su abuelo. ¿Qué? Como dice usted, ¿qué? Yo soy de los que creo que las hermanas son las que van a decir, escuche este mensaje. Y se lo van a mandar, de verdad, al esposo. Vea, hijo, escúchelo. Vámonos a la segunda parte. Esto es bajo el consejo de mi amado apóstol Isaías de la Cruzada Cristiana, allí en Villavicencio. Él me dijo, pastor Eustiquio, cada vez que usted como ministro tenga alguna situación para retomar, lo primero fue, el ministro debe, o el hombre debe calmarse. Él me dijo, nos calmamos. Y cosa que le cuesta al hombre, calmarse. Sobre todo yo. Ay, hermano. Nos calmamos. Segundo, pensamos. Y tercero, actuamos. Al principio, habíamos dejado, en el primer tema, no apto para mujeres, habíamos dejado por allí la ira de los hombres, cómo los hombres actuaron. Vamos a retomar en las escrituras. Si no nos calmamos, mire lo que dice Santiago, todo hombre debe ser, y ahí que viene el segundo tema, pero vamos a retomarlo en la situación, lo que le pasó al rey Nabucodonosor, capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 19 al 23. Daniel, capítulo 3, verso 19 al 23. Este era un rey iracundo, que a cualquiera cosa se le prendió la gasolina. Daniel 3, 16, hermano, a ver qué dice por allí. Correcto, aquí está. Daniel 3, 19 al 23. ¿Qué dice en su versión? Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto. ¿Cómo? Se enfureció. A la mala noticia, siga. Y la noticia era, rey, no te respetan, Sadrach, Mesach y Abednego está violando. ¿Cómo? Oiga, pastor, esto es de darle a uno miedo. Porque que se enoje el vecino, vaya y venga, pero que se enoje un rey. Y enfurecido. Que tiene tanta autoridad. Dios mío. Entre comillas. Entre comillas, dice. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró
a causa de la ira. Era negro y se puso de abajo. Siga. No sé si era negro. Dice, mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Hasta el 23, ¿verdad? Sí, señor, 23. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. En versión mosqueriana, la que me gusta a mí, Reina Valera sesentiana. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandando a hombres muy vigorosos, no en cualquier flaco acabado por ahí, vigoroso que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para que lo echasen en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos 3 varones fueron atados con sus mantos, sus calzados y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y los que habían calentado mucho las llamas del fuego, mataron a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Este Nabucodonosor después le va a pesar, porque él acá lanza un decreto. Estoy arrepentido. Daniel, hermano, entonces, en la ira de Dios, escúcheme, caballero, si usted no se calma, es mala consejera, hermano Wilson y amigos, caballeros. Y damas, voy a meter las damas. Frente a una mala decisión, mire lo que le pasó a Nabucodonosor. Wow. De hecho, usted acaba de decir, la ira del hombre no lo lleva a cosas buenas. La ira, cuando no se pone bajo control, es destructiva. Destruye a otros, se destruye a sí mismo. De manera que el Señor, a través de esta palabra, nos está ministrando, hablando en nuestro corazón. Créame, pastor, que ese consejo que le dio el pastor Isaías Fuentes, Sí. es un gran consejo. Son los consejos de Dios y es lo que Dios nos está hablando. El tema pasado fue un tema maravilloso. Los hermanos reaccionaron. Mucha gente ha reaccionado con este tema, han sido altamente bendecidos. Y yo creo que en este segundo tema, que estamos arrancando apenas, usted será muy, muy bendecido. De manera que la ira hay que ponerla bajo control. Hermano, créame que mientras compartíamos en el mensaje anterior, el pastor Eustiquio decía algo. Cálmese. Es el primer consejo que le dio el pastor Isaías, nuestro pastor Eustiquio. Cálmese. El hombre debe calmarse. Y lo que le ha costado al hombre toda su vida ha sido calmarse. Amén. La otra recomendación, esta ya está fuera del consejo del hermano Isaías. Tómese un vaso con agua. Ok. Respire profundo y digiéralo. Vamos a ver entonces, hermano,
si no nos calmamos como ministros, ¿sabes que hay ministros que han sido llamados por Dios y son iracundos? De un momento a otro se tiran todo. Y dicen, yo soy así. Yo soy así. Y acá está diciendo la Escritura, cálmese. Amén. Vamos a ver lo que le pasó a Moisés en Éxodo, por favor. Dios mío, Señor. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Si no nos calmamos frente a nuestra actuación, vamos a perder las bendiciones originales. Dios mío. Diga conmigo, bendiciones originales. Originales. Esto me lo dio el apóstol Isaías y yo le estoy acá acomodando a los mosquerianos. Éxodo 31, el versículo 18. Lo que disfrutó Moisés. ¿Dónde está aquí esto? 31 y 18, o yo estoy mal. Donde dice aquí las escrituras que Dios le mandó que escribiese hacia el 18. ¿Qué dice en esa versión, hermano? Éxodo. 31 y 18. Voy a leerlo acá en la versión mosqueriana. Sí. Y dio, en otras palabras, Dios a Moisés. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, oiga bien, escritas con el dedo de Dios. Esta versión dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. O sea, el dedo de Dios, esas tablas no las disfrutó nadie. Porque Moisés, más adelantito vamos a ver, se enojó y las levantó Y las quebró. por celo, digámoslo así, y las quebró. ¡Plan! Israel, eran las tablas que Dios mandó. Y el hombre hizo esto ya. ¡Pah! La rompió. Y después le va a tocar escribirla a él. Entonces, hermano Wilson, Wow. perdemos las bendiciones originales si no nos calmamos y después nos toca volver allá donde comenzamos. Oiga, pastor, sabe que yo en una ocasión estuve leyendo este pasaje y medité mucho en esto porque he aprendido de usted a meditar en la escritura. Y mientras yo leía en una ocasión este pasaje, decía en mi corazón, qué bueno hubiera sido ver la letra de Dios, su puño. Totalmente. El pueblo no tuvo el privilegio de contemplar las letras escritas por el dedo de Dios, hermano. Su caligrafía, así es que se dice, pastor. Sí, la caligrafía. La caligrafía de Dios. En esto Jano nos va a enseñar mucho. ¡Wow! Jano, para ti un saludo, amigo. Un abrazo, pastor Alejandro. De verdad que en esto nuestro pastor Jano de verdad que nos va a bendecir mucho porque es que es impresionante. Impresionante lo que se perdió el pueblo, el mismo Moisés, hermano. ¿Por qué? Por un acto de ira, por un enojo. Y como usted dice, pastor, más adelante le tocó a él, Escribir. y no solo escribirla, alisar las piedras. Porque el Señor le dijo, alízate las que partiste, ahora tú alízalas. ¿Cuánto gastaría alisando esas piedras? Yo no sé, pero duro es eso. Capítulo 32. Si no nos calmamos, las bendiciones las perdemos. Tú estás a punto de perder las bendiciones si no te calmas. Cálmese, hermano. Porque quieres dañar tu hogar, tu ministerio, tu esposa, Tu vida. tus hijos. La salud, pastor. La salud, lo que te ha costado a ti. Cálmate, por favor. Capítulo 32, versículos 16, 15 y 16. Voy a leerlo yo en esta versión, aunque soy muy lento para leer. Dice, Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte. Mire lo que este hombre hizo. Trayendo en sus manos las 2 tablas de testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran
obra de Dios. Dios mío, ¿qué es esto? Y las escrituras eran escrituras de Dios grabadas sobre las tablas. Wow. ¿Qué dice ahí en esta versión? El 15. Y 16. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedras grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. ¿Tú sabes lo que es echar a perder la obra de Dios? Wow. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. ¿Cómo la ve ahí? Como dice la canción, ¿cómo la veo en Gregorio? La cucharita donde voy a parar. Wow. ¿Y ahora qué? Veamos verso 19. Hermanos, si no nos calmamos, vamos a perder las bendiciones. Ahora se sabe de ministros que han demandado a sus esposas. Wow. Esposas que han demandado a sus esposos. Ministerios que se han echado a perder, Pastor Wilson. ¿Por qué? Por la ira. Pastor, usted dijo algo ahora que voy a hacer memoria de eso. Porque si es la palabra de Dios, no sé, hay que masticarla, hay que digerirla. Usted dijo algo ahorita, pastor, y dijo, obra de Dios. Y habló algo de lo original. Una cosa es lo original y otra cosa es la imitación. No es lo mismo la imitación que lo original. Nunca. Y lo escrito por el dedo del hombre. Y obra, dice que las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios. Eso era lo original. Y lo original se echó a perder. ¿Cuántos hombres no han echado a perder lo original? Totalmente. Ahora hago memoria, pastor, hago memoria. ¿Se acuerda del alfarero y el barro? Por eso es que en la parábola del alfarero y el barro, dice que se echó a perder la vasija de barro que hacía, se echó a perder. O sea, esa vasija era lo original. El propósito divino, el propósito principal por el cual Dios nos llamó a todos. Pero en el camino, muchos se han echado a perder. Y por eso es que le dijo Dios al profeta, cuando él vio, le dijo, lo maravilloso es que no desechó el barro siguió ahí, pero dice, hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, pero el propósito original se echó a perder. Se echó a perder. Wow. Tremendo eso, hermanos. Hay algo aquí, ¿qué más? El verso, capítulo 32, verso 19 y 20. Ayúdenme ustedes que son teólogos y maestros en la escritura del verso 20, yo no lo entiendo. Pero entiendo. De 32. De 32, dice 19, dice. Y aconteció que cuando él llegó, Moisés está bajando del Sinaí, que Josué le da la noticia, el pueblo está pervertido. El celo de Moisés, cuando él llegó al campamento, vio el becerro y lo que, y las danzas. Ardió en ira. Ahí es donde Dios dice, mi hijo, cálmate, papá. Cálmese. Ardió en ira y arrojó las tablas de la mano y las quebró al pie del monte. Y en el verso 20, mire la ira donde el hombre sigue. Eso es lo que yo no entiendo cómo lo hizo. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y le lo dio a beber a los hijos de Israel. Hermano, explíqueme eso, por favor. ¿Cómo es eso? El becerro y le dijo, jáltatelo, tómatelo. Trágatelo. Hermano, ¿usted entiende eso? A cada uno de los que estaban bailando ahí. Wow. Los molió con el pie y le dijo, trágatelo.
Impresionante. Hermano, vuelvo a leer en esa versión, porque Wow, es que yo no lo espantado. entiendo. Yo he visto gente con ira, pero esta ira, La de Moisés fue la mamá de las la iras. mamá de las iras. Wow. Dice esta versión, cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas Ajá. y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Ajá. Luego lo molió. Ay, Dios mío. Todavía estaba con ira, moliendo eso y con ira, hasta hacerlo polvo. Lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Dios mío. Pastor, ¿usted había meditado en eso? No, pastor. Hermanos, créame, no. Es impresionante esto. Hermano Wilson, hay ira que los hombres de Dios hicieron y hacen hasta el día de hoy que Dios no se las ha mandado. Y esto va a traer las consecuencias. A mí me parece, y usted me disculpará, esa maldición que le lanzó Eliseo fue a los muchachos esos que le salió el oso. Solo con que le criticaron la calva. Sí. Sube calvo, calvo sube, sube calvo. No aguantó el bullying. No soportó el bullying. Ay, Dios mío. Y les lanzó una maldición. ¿Dios le dijo eso? No. Caballero, hermano, por favor, pon atención. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Y lo que usted y yo muchas veces hacemos, Dios no lo aprueba. Aunque nos perdona si meditamos. Mire lo que hizo Moisés. Usted sabe lo que es echar un polvo de oro al río y decir, jáltenselo, perdone la palabra colombiana, jáltenselo, tómenselo. Wow. Es tremendo, hermano. No se calmó Moisés. No se calmó. Seguimos con el tema. Dios nos está hablando y nos está diciendo, cálmese. Cálmese. Mire, cuando nosotros nos calmamos o cuando el hombre se calma, es cuando el hombre aprende a meditar y es cuando el hombre piensa en lo que va a hacer. De hecho, pastor, si los hombres meditaran antes de actuar, meditaran, se calmaran, no cometerían los delitos que han cometido hasta el día de hoy, ni los errores que se han cometido hasta el día de hoy, que hemos cometido hasta el día de hoy, no se cometerían. De hecho, si volviéramos al pasado, si el Señor nos diera esa oportunidad, al tener este conocimiento, este entendimiento, lo pensaríamos. Solo con mirar el solo mandamiento. Cuanto más al pensar en las consecuencias. Porque las consecuencias son las que traen problemas. Detienen un ministerio, detienen una obra, detienen el plan de Dios. Amén. ¿Cuántas cosas, cierto, hermano? No hemos fracasado los ministros. Y después le echan la culpa a las misiones. O al diablo. O al diablo. Sí. Bueno, sí, al diablo. Sí. Satanás me hizo caer. No, Señor. Es que usted no lo pensó. No se calmó. Y por ahí hay otro pasaje, hermano. Pero eso que usted dice es verdad, pastor. Muchas veces le echamos la culpa a las misiones. Y en realidad no son las misiones ni la iglesia local a la que pertenecemos. Es nuestra propia responsabilidad. Wow, tremendo. Vámonos a la segunda parte. Wow. La primera, ya estamos en la segunda. Terminando la segunda. Dice, nos calmamos. Ya hemos aprendido a calmarnos. Segundo, pensamos. Vamos a ver otra partecita. Actuamos. Viaje con nosotros. Pero dentro de esto mismo vamos a culminar con lo que pasó. Vamos a ver aquí que esto es bien interesante. Lo que pasó con Moisés. Y observemos a nosotros mismos. Pensemos. Fue lo que José hizo.
volvamos al consejo de José para los bárbaros. San Mateo, capítulo 1, verso 20. En esa versión que dice, hermano, San Mateo 1:20, voy a leerlo aquí. La Biblia dice aquí que lo que José hizo fue pensar. Sí, Señor. Pensó. Y es nuestro consejo para ti hoy. Ese verso 20 dice así: y pensando en esto. Oye, ¿qué está pasando? Vamos a ver el mismo consejo de María. San Lucas 2:19. Miren lo que dice esta versión, pastor. Sí, señor. Mientras consideraba esa posibilidad. Es lo que los hombres debemos hacer. Wow. ¿Qué pasó ahí? Mientras él consideraba esa posibilidad, fue que vino el ángel y le habló. Ahí es donde viene. Ahí es donde al pensar debemos de pedir dirección. Señor, ¿qué hago? Y es el momento de ir en oración. Y en ese momento Dios envía su recurso. Correcto. Está el recurso celestial, los ángeles. Que es el mejor. Que es el mejor. Está el Espíritu Santo para direccionarnos. Pero también está el recurso de nuestros pastores. Amén. De nuestros directivos. Y en esos momentos precisos, el Señor puede mandar un ángel a nuestros jefes de misión o lo que sea. Así es. Hermano, ¿qué está haciendo? Y ahí mismo llegó el ángel. Hey, José, devuélvete en la decisión. Y yo creo que ya José tenía la maleta lista para ir sin dejar a María. Y el ángel le dijo, devuélvete. Claro. No hagas eso. ¿Qué Regresa. está pasando contigo? Regresa. Regresa. Ahí vino el recurso del Señor. Pero también San Juan dice que el Señor nos dará el Espíritu Santo y Él nos guiará. ¿Ok? Vamos a ver algo más. Juan 1. No, Lucas 2:19. Lucas 2:19. Veamos ahí lo que hizo María, mujer sabia y prudente. El ángel le sale con el disparate, estás embarazada. A María dice, a mí mis padres me habían contado, y hasta donde yo sé, que para estar embarazada hay que tener una intimidad con un hombre. ¿Y cómo que yo estoy embarazada? María pensó. Y al pensar es donde viene la claridad de Dios. ¿Qué dice ahí? Tremendo. Lucas 2:19. 19. Dice la palabra del Señor. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón. Y aquí viene. Y pensaba en ellas con frecuencia. Oye, ¿en qué vendrá a parar esto? Y en el capítulo, y en versión Reina Valera, pero María guardaba estas cosas, meditándola en su corazón. Y mire lo que ahí viene. Vinieron los pastores y alababan a Dios. Cuando una mujer medita, un hombre medita en todas estas cosas. Hermana, por favor, antes de tomar decisiones, siga el consejo de María. Oye, si yo hago esto, dañaré mi hogar. Si yo hago esto. Wow. Meditar. Meditar. Amén. O sea que primero es calmarnos, después pensar y actuar. Wow. Hay otra decisión que tomó y es la que te aconsejo yo a ti. Si la iglesia está lejos, no sé qué, vaya, congréguese o busque el lugar de intimidad. Salmo, wow, esto sí nos va a llevar. Salmo 73, 16 al 19. Voy a leerlo para ustedes en la versión mosqueriana que le gusta. No es que yo tenga mi versión, sino es que mi mente está casada ya con Reina Valera del 60. Salmo 73, por favor, versos 16 al 19. Dice, cuando el salmista se metió en problemas, digámoslo así, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos que yo había criticado atrás.
estos impíos sin ser turbados del mundo han alcanzado billetes. Y en el 18 dice, ciertamente, wow, Señor, los has puesto en deslizadero y en asolamiento los harás caer. Dice, oye, ¿cómo han caído de repente los infieles? ¿Cómo han caído de repente? Perecieron, se consumieron y yo estoy firme. Oye, como un sueño del que despierta así, Señor, cuando despertarás, menospreciarás la apariencia de ellos. Y ahí dice, se llenó de amargura mi alma porque yo estaba en dos fases. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero Señor, perdóname. Con todo esto, dice el 23, yo siempre estuve contigo. Y he visto que en el transcurso de mis días, dice, me has tomado de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después, Señor, me recibirás en gloria. Así, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú, Señor, destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, fue la decisión de él. De ahora en adelante yo voy a seguir a Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Qué es lo que dice en esa versión, hermano? Wow. Oh, aleluya. Tremendo. O sea que él tenía una inquietud en su corazón. Y entró al santuario. Y entró al santuario. Pero mire cómo dice el 12. Ajá. Él dice, miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. En otras palabras, él los vio andando en limusina. Perdón, estoy parafraseando en nuestros tiempos. Ajá. Andando en limusina, en yate, en jet privado. Y sus riquezas multiplicándose. Y él no entendía. Dice, porque ellos prosperaban. Pero el versículo 15, ¿verdad? 16. El 16 dice, traté de entender por qué los malvados prosperan. Dice, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Lo entendió cuando entró al santuario. En el santuario entendemos muchas cosas. En la presencia. En la presencia de Dios. Que no entendemos de otra manera, ni estando en otro lugar. Dice, y por fin entendí el destino de los Amén. perversos. En verdad los pones en caminos resbaladizos y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Wow. Impresionante. Señoras y señores, ministro, Wow. piénsalo. Hay gente que han pensado matar a su vecino. Pero después, ¿qué pasa? Te coge la Interpol o la policía y te sigue el rastro y después en la cárcel. ¿Se acuerdan los temas que manejamos con usted, Pastor Wilson? Ay, si yo hubiera. Él si hubiera. Vamos a tener que renovarlos porque esos quedaron en solo audio. Sí. Y yo creo que eso es un, como dice usted, pastor, un temazo. Un temazo. Éxodo 34, vamos terminando con eso que dice, cuando no pensamos, Dios nos trata duramente. Dios mío. Éxodo 34, versículo 1 al 10, voy a tratar de leerlo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, ahora ya viene, alízate, léalo usted en esta versión, hermano, Wow. y después, hasta el verso 10, Hasta el 10. sí, ahí hay algo bien interesante. Wow. ¿Se acuerda que usted hizo el énfasis, Dios? Le tocó el duro trabajo, ahí viene. Sí, ahí viene. Y Jehová dijo a Moisés,
alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Oiga, eso que quebraste. Yo no te mandé a quebrarlas. Claro. Tú las quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte. Dice, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Sí, Señor. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Si gusta lo dejamos así, pastor. Amén. Le tocó a él alisarla. En el audio primero usted dijo, ¿cuánto tiempo Moisés gastaría en alisar las tablas? Vamos a ver algo más. Si no nos calmamos, lo primero es que Dios nos trata y nos toca duro trabajo nuevamente. Sí, Señor. Para volver a la credibilidad del pueblo. Ministro, y eso sí es duro. Era un hombre que tenía credibilidad, pero ahora su estatus de credibilidad ha bajado. Su reputación se fue al piso, y eso es difícil de volver a levantar. Porque si hay algo, Dios perdona. Decía una vez un ministro de Dios, Dios perdona, pero el pueblo es cruel con eso. Es impresionante. Tremendo, pastor. Amén, hermano. Vamos al número. Lo que nos cuesta si no nos calmamos. Amén. Número 20. Allí está otra cosita. Del 1 al 9, por favor, pastor. Números 20 del 1 al 9. Sí, ¿qué dice ahí? Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Leamos hasta 13 y verán. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Estamos bravos. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar, este lugar tan malo? Sí. No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber, ni siquiera hay agua, le dijeron. Sí. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Ahí viene el secreto. Si no nos calmamos. Sí, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hablad, oiga bien, háblale, no la golpee, siga. A vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Oye, Dios no le dijo que le dijera a su pueblo rebelde. Oiga, tremendo, Dios mío. Ya estaba airado. Sí, ya se le había saltado, como decimos nosotros los colombianos, la piedra. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara y 2 veces. Dios que le había dicho, háblale. Háblale. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y no una vez, 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme,
delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí, pastor. ¿Qué debería haber hecho Moisés? Así dice el Señor, hablarle a la roca. Pero el tipo cogió la vara y dijo, pueblo rebelde, oigan esto. ¡Pra! ¡Pra! Dios no le dijo que le dijera a su pueblo rebelde. ¿Sabe que hay ministros que han maldecido a su iglesia? Dios mío, Señor. Y dicen cosas, esto es rebelde. Ojo con eso. Algunos de estos miembros tuyos tienen también al Espíritu Santo. Wow. Esas son las consecuencias. Le costó la entrada a la tierra prometida. Se nos acabó el tiempo, Pastor Wilson. Tremendo. En cuanto a la segunda parte. Nos faltaría entonces, pensamos, eso actuamos. Pero actuamos, vamos a meterlo en 2 minutitos, que fue el caso de Samuel que actuó. Samuel, cuando le invadieron al Negev, 1 Samuel 30, del versículo 1 al 8, el pueblo lo amargó, que hablaban, tenían toda amargura de espíritu y lo iban hasta matar porque decidieron apedrarlo. Pero ya en el verso 8, vamos a ver eso último, pastor, 1 Samuel 38, vamos a ver la actuación del siervo de Dios, como deben o debemos actuar los siervos de Dios, con calma. Inclusive, aquí es donde viene ahora 38. Sí, señor, ¿qué dice? Dice, había pasado ya el tejemaneje y el odio. y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De ahí en adelante hasta el verso último, persiguió, actuó. Consulte usted, querido caballero, en lo que Dios quiere. Así es. Si no consultamos, vamos a tener problemas. Y a lo último, él actuó. Y termina el verso 26 en la actuación lleno de dinero y de prosperidad. Así es. Y comenzó a repartir todo. Se nos acabó el tiempo, Pastor Amén, Wilson. Consejo amén. final, ¿qué tiene por ahí? El consejo final es, caballero, Ajá. hombre de Dios, porque esto es exclusivo para hombres, Amén. no apto para mujeres. Pero ya aquí, pastor, hay muchas damas que han sido Sí. edificadas también y que están compartiendo estos audios con sus esposos, con su familia. Muchas bendiciones, hermanos. Antes de actuar, hay que calmarnos y pensar, meditar, y todo nos va a salir bien. Y actuar. Aleluya. Gracias, bendiciones. Les anuncio que nos saltamos un poco el tema de las bendiciones y vamos a retomarla. En el próximo audio vamos a hablar, ¿verdad?, cómo mantenernos en victoria como hombre y como cristiano. Aquí sí, Wow. apto para mujeres. Bendiciones.